Hola, hola. Em, bueno, espero que estén bien. Este es el auxiliar número 2, donde vamos a ver ecuación de Riccati y teorema de existencia de unicidad. Así que, bueno, ecuación de Riccati es un contenido que no se vio en cátedra, pero que de igual manera no queríamos dejar pasar porque es un tópico dentro de la primera unidad del curso. Es un tipo de ecuación importante que hay que saber resolver. Así que ahora vamos a ver unos ejemplos y les queda una propuesta en el enunciado del auxiliar. Ya, igual va a ir la pauta de todo lo que está en el auxiliar, pero más tarde, ya. No se la puede subir al tiro la pauta de los propuestos. Sí de lo que vamos a resolver ahora, ya. Así que vamos con el primer ejercicio. Tenemos que resolver esta ecuación de acá, que en un principio se ve un poco extraña, pero vemos que podemos escribirla como sigue. Entonces, la EDO se puede escribir como sigue. Entonces, y prima, bueno, la EDO es esta, y notamos que hay un cuadrado de binomio acá, entonces esto lo podemos escribir como y prima igual a i menos x todo al cuadrado menos 3. Entonces, con esto en mente, ya vemos un poco más claro qué cambio de variable podemos aplicar para resolver la ecuación. Entonces, haciendo aquí el cambio de variable siempre se piensa como para simplificar lo más posible la ecuación, o al menos intentar simplificarla lo más posible. En este caso, el cambio de variable más evidente sería hacer z de x, voy a enfatizar en que esto depende de x, z de x igual a y de x menos x, ¿cierto? Que es la expresión que está acá. Entonces, eh, derivando se obtiene, derivando con respecto a x, se obtiene que z' de x es igual a y' de x menos 1, y reemplazando en la ecuación se obtiene lo siguiente. Entonces, teníamos la EDO y' igual a y menos x al cuadrado menos 3, y esto después del cambio de variable va a quedar como y' se despeja de esta ecuación de acá como z' más 1. Y al otro lado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar z al cuadrado menos 3, ¿cierto? Y esto lo reordeno y me va a quedar z' igual a z cuadrado menos 4, ¿ya? Y esto se puede escribir de una manera digamos, explícita. Esto es z' igual a z menos 2 por z más 2, ¿ya? Ahora, esta ecuación ya la vimos un poco en el auxiliar 1, es una ecuación de variables separables, ¿ya? Pero también puede ser resuelta mediante el método de Riccati, ¿ya? Así que, como en este auxiliar quiero ver ecuación de Riccati, la voy a hacer de ese modo, ¿ya? Entonces, para resolverla con el método de Riccati hay que encontrar una solución particular. Entonces, vemos. Y esto que voy a hacer ahora lo pueden corroborar en el apunte y en el resumen que les subí en el auxiliar 1. Entonces vemos que una solución, una solución de esta ecuación es z1 igual a 2, ¿cierto? Porque z1 igual a 2 es una función constante igual a 2, su derivada es 0, o sea, me da 0 a este lado, y en este lado es un 0 de este, digamos, polinomio que está acá. Así que se satisface la igualdad
z1 igual a 2 es una solución de la ecuación. Con esto podemos introducir un nuevo cambio de variable. Entonces hacemos, y este cambio de variable puede verse sacado de la manga, pero funciona, ¿ya? Entonces hacemos el cambio de variable siguiente. Z de x, mi variable la voy a escribir como z1 más 1 partido en w de x. Ya w de x va a ser mi nueva variable en la ecuación. Como escogí z1 igual a 2 como mi solución, esto me va a quedar 2 más 1 partido en w cuadrado. Perdón, w de x. ¿Ya? Entonces, derivando con respecto a x, se obtiene que z' de x es igual a la derivada de esta cosa, la derivada de 2 es 0, y derivar este término da lo siguiente, menos w' de x partido en w de x al cuadrado. Ya es una regla de la cadena. Entonces, reemplazando todo esto en la ecuación, en z que obtuvimos, queda. Entonces, z' es esto. Entonces, al lado izquierdo me va a quedar w' partido en w cuadrado igual a. Entonces, en el primer paréntesis de acá, me queda, como z dije que era igual a esto, entonces tengo 2 más 1 partido en w menos 2, y el otro término me va a quedar 2 más 1 partido en w más 2. Esto, aquí estos dos se me cancelan, y me va a quedar 1 partido en w por 4 más 1 partido en w. Desarrollando un poco esto, me queda menos w' partido en w cuadrado igual a 4 partido en w más 1 partido en w, y esto multiplicando esto por menos w cuadrado me va a dar finalmente la ecuación. Bueno, acá menos w cuadrado por esto es menos 4w, lo paso hacia el otro lado, me va a quedar más 4w igual a, bueno, aquí era w cuadrado, perdón, y esto igual a menos 1, ¿ya? Esta ecuación la sabemos resolver, es una EDO en primer orden, bueno, lineal, no homogénea, ¿ya? Esta la sabemos resolver del auxiliar 1, ¿ya? Pero la voy a resolver igual porque estamos recién aprendiendo a resolver esta ecuación. Entonces, el factor integrante, en este caso, sería el siguiente. Sería exponencial de, ¿qué cosa? De la función de x que acompaña a w o a la función incógnita sin derivar. Me estoy refiriendo exactamente a este coeficiente que está acá. Esto no depende de x, así que es simplemente una función constante igual a 4. Y esto lo tengo que integrar con respecto a una variable y evaluarlo luego en x. ¿Sí? Eso sería mi factor integrante. Esto no es más que e a la 4x. Entonces, multiplicando por e a la 4x, queda. ¿Qué me queda? E a la 4x por w' más 4 por e
a la 4x por w. Esto igual a menos e a la 4x. Error común acá, a mí me pasó hasta haciendo mis pautas, que no multiplicaba el lado derecho por el factor integrante. ¿Ya? Es una desatención que uno tiene a veces, así que cuidado con eso. Esto es equivalente a escribir la derivada de un producto al lado izquierdo. ¿Cuál derivada del producto? El producto es e a la 4x por w, ¿cierto? Derivada con respecto a x. Y esto al lado derecho me queda igual. Y esto se puede interpretar como una EDO de integración directa, porque tengo una derivada al lado izquierdo y una función al otro lado. EDO de integración directa. ¿Ya? Entonces, resolviendo esto, esto me va a quedar que e a la 4x por w es igual a menos por la integral de e a la 4x de x. Y esto no es más que menos un cuarto e a la 4x más una constante en R, ¿cierto? Porque esa es la primitiva de la función que estoy integrando. Luego despejo w, es decir, multiplico por e a la menos 4x y finalmente me va a quedar que w de x es igual a menos un cuarto más c por e a la menos 4x. ¿Ya? Entonces, bacán, resolvimos la ecuación en w, pero recordemos antes que nuestra ecuación y nuestra función incógnita es y, así que tenemos que volver unos cambios de variables hacia atrás para dar la respuesta final del problema. Entonces, primero, w estaba definido mediante esta relación de acá. Eso que estoy subrayando. Entonces, z de x, que era nuestro cambio de variable inicial, va a estar dada por esta fórmula de acá. Entonces, vuelvo hacia acá. Entonces, recuperando el CB z igual a 2 más 1 partido en w, se tiene que z de x va a ser igual a 2 más 1 partido en lo que acabo de determinar. C por e a la menos 4x menos un cuarto. Y recuperando ahora el cambio de variable inicial, recuperando el CB inicial, z igual a y menos x, concluyo que despejando y de esta ecuación, y de x va a ser exactamente x más 2 más 1 partido en c e a la menos 4x menos un cuarto. Y esta constante vive en R. ¿Ya? Y con esto hemos finalizado el ejercicio, porque determinamos la función inicial. ¿Se dieron cuenta que hicimos dos cambios de variable y tuvimos que devolvernos dos veces con el cambio de variable? Bueno, es una cosa recurrente, va a pasar más adelante. ¿Ya? Pasemos a la siguiente. Esta ecuación es una ecuación de Riccati y es un poco más complicada. ¿Ya? Aquí a priori no hay una solución dada o de manera clara, pero vamos a ver que en realidad podemos buscar soluciones bastante simples, ¿ya? La idea es esa, encontrar soluciones de estructura simple que la puedan resolver. Entonces acá, después de pensarlo un rato, uno ve que eh, la solución igual a x es solución de esta ecuación, y eso lo vamos a ocupar para hacer el cambio de variable. Entonces, veamos
Esto reitero que es después de pensarlo un rato. Veamos que I1 de x igual a x es solución de la ecuación. Entonces, yo quiero reemplazar I1 en esta ecuación de acá y quiero ver que eso me dé 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, para la ecuación va a ser lo siguiente. Primero, I', es decir, x' más x por I cuadrado, es decir, x cuadrado menos, bueno, 2x cuadrado más 1 más I, es decir, x, más x cubo más x menos 1. Esto va a ser, bueno, la derivada de x es 1, esto me da x cubo, aquí voy a desglosar todo, menos 2x cubo, menos x, más x cubo, más x, menos 1, y aquí vemos cómo todo se cancela, ¿cierto? O sea, estos unos, el x cubo, acá me da, a ver, no, perdón, es x cubo más x cubo igual a 2x cubo, se cancela con este, ya eso era. Luego, menos x más x, y todo esto me hace. Entonces, con esto vimos que y de x igual a x soluciona la ecuación. Con esto hacemos el cambio de variable. Entonces, con esto hacemos el cambio de variable según Riccati. Entonces vamos a introducir la variable z de x igual a i1 de x. Perdón, lo que va al lado izquierdo es simplemente i. ¿Sí? En Riccati uno dice mi función i va a ser igual a otra cosa. Entonces, i de x va a ser igual a i1 de x más 1 partido en z de x. Eso. Este cambio de variable es el típico de Riccati, es el mismo que hicimos en el caso anterior. ¿Ya? Así que para resolver este tipo de ecuaciones hay que un poco ya aprenderse. Entonces, esto es simplemente x más 1 partido en z de x, ¿cierto? Y derivando con respecto a x, se tiene que y' de x es igual a 1 más 1 partido en z, z al cuadrado de x, y aquí va, perdón, es la derivada de es una regla de la cadena, me va a dar menos z' de x partido en z de x al cuadrado, ¿ya? Esa va a ser la derivada en mi cambio de variable. Entonces, reemplazando en mi ecuación, obtengo lo siguiente. Entonces, mi ecuación original, con el cambio de variable, tengo que reemplazar todo lo que diga y por lo que acabo de definir. Entonces, me va a quedar una cuestión gigante acá. Me va a quedar i menos z' partido en z cuadrado más x por, bueno, el i cuadrado, que va a ser x más 1 partido en z y esto al cuadrado, menos 2x cuadrado más 1 por lo que acabo de definir, x más 1 partido en z. Solamente fíjense en que estoy reemplazando lo que definí acá en la ecuación. Entonces, esto más x cubo más x menos 1 igual a 0. ¿Ya? Y ahora, este desarrollo es un poco largo, así que voy a poner lo que da en realidad, que es lo siguiente. Denme 5 segundos. Lo que da después de ese cambio de variable es lo siguiente. Va a dar simplemente la ecuación z'
más z igual a x, ¿ya? Esto se lo voy a subir en detalle en la pauta, ¿ya? Esto va a la pauta. Entonces, ecuación lineal de primer orden no homogénea. Factor integrante. En este caso, es sencillo ver, aunque, bueno, a veces con la práctica ya ni siquiera tienen que calcular el factor integrante, pero como estamos aprendiendo, igual lo voy a hacer. Entonces, exponencial de la integral del coeficiente que acompaña a z. En este caso es la función constante 1, por lo que me queda simplemente la integral de ds evaluada en s igual x. Esto no es más que e a la x. Entonces, multiplicando por e a la x, tenemos que e a la x por z' más e a la x por z es igual a x por e a la x. Esto se puede reescribir a la izquierda como una derivada de un producto de e a x por z a de x igual a x e a la x. De nuevo, tenemos la observación de que esto es una integral de una E2 de integración directa, ¿ya? Entonces, esto me dice que e a la x por z es igual a la integral de x por e a la x de x, o primitiva de esto. Entonces, desarrollando esa integral, no lo voy a hacer acá, si está en la pauta, me va a dar que esto es e a la x por x menos 1 más una constante c real. Despejando z me va a dar que z es igual a x menos 1 más c por e a la menos x. ¿Ok? Esa es la solución en z de la ecuación transformada. ¿Ya? Y ahora, recuperando el cambio de variable, recuperando el cambio de variable inicial, que era el siguiente, era y de x igual a x más 1 partido en z. Concluimos lo siguiente. Concluimos que y de x es igual a x más 1 partido en z, con z lo que acabamos de calcular. Entonces va a ser 1 partido en x menos 1 más c por e a la menos x, ¿ya? Y c una constante real. ¿Ok? Ecuación de Riccati. Es un procedimiento, es un algoritmo que deben aprenderse. Como les repito, este contenido quedó fuera de cátedra, pero igual lo quisimos revisar porque es un tópico en el curso y, bueno, em, si le aparece alguna vez en la vida, van a saber qué cambio de variable ocurre. ¿Ok? Les queda un propuesto para que lo hagan. Les recomiendo que lo hagan. Es una cuestión re parecida al que los que hicimos acá. ¿Ya? Entonces, ahora cambiamos de tópico. Ahora vamos con teorema de existencia de unicidad. Entonces, P2 y P3 van a estar dedicadas a ese teorema. En particular, el P2 es de teorema de existencia de unicidad global y el P3 es de TU local. ¿Ya? Entonces, nos dicen, considere el problema de Cauchy. Entonces, el problema de Cauchy va a estar definido por una condición inicial o de borde. Bueno, aquí voy a escribir que se dice condición inicial, un pequeño comentario, si la variable es temporal. Sí, porque condición inicial es como hablar de un instante, ¿ya? Y esto es entre comillas. Y cuando dice condición de borde, es
como que la variable es espacial. ¿Sí? Porque el borde se está refiriendo a una sección de espacio. Ya, y usualmente las notaciones también lo dicen, o sea, esto se denota como t usualmente, y esto siempre va a ser x, ¿ok? Solamente un comentario. Bueno, entonces considera el problema de Cauchy, y' igual a coseno de i partido en 1 más i a la cuarta, con condición inicial o de borde, y en 0 vale pi medios, ¿ya? Entonces, el primer inciso de este problema no es tanto de resolver una EO, sino más bien de demostrar una condición Lipschitz global para la función que está al lado derecho. Y cuando les digo que esto es demostrar una condición Lipschitz, yo creo que ustedes ya saben para dónde va un poco el tema. En la parte B vamos a demostrar que esto tiene una única solución y la vamos a encontrar. Entonces, em, una herramienta recurrente, y ustedes la pueden revisar en el resumen para demostrar este tipo de desigualdades, es el teorema del valor medio que ustedes vieron en cálculo diferencial e integral. Entonces, sin recordar aquí en esta pantalla del teorema, vamos a usarlo. Entonces, vamos a usar TBM para demostrar el resultado. ¿Y cómo lo vamos a usar? Bueno, de la forma que sigue. Entonces, tenemos que mostrar lo siguiente. Existe una constante K, bueno, mayor que 0, tal que se cumple esta desigualdad para todo S y R en R. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, denotemos, démosle una notación a esto, denotamos h de x igual a la función coseno de x partido en 1 más x a la cuarta, ¿ya? Entonces, aquí notemos lo siguiente. ¿Ya? Como queremos demostrar esto para todo R y S en R, entonces nos damos dos reales RS en R que van a estar fijos de aquí en adelante, ¿ya? Entonces uno dice, sean RS en R. Luego, notemos que, y esto es un argumento que tienen que mencionar, porque son las hipótesis del teorema del valor medio, luego notemos que H es continua en el cerrado RS y diferenciable en el abierto R como es, ¿ya? Estas son hipótesis de TBM y esto es simplemente por álgebra y composición de continuas, funciones continuas y diferenciables. ¿Sí? Entonces, esto es, medí R y S en R arbitrarios, y luego notamos que H es continua en el cerrado RS y diferenciable en el abierto RS por álgebra y composición de funciones continuas y diferenciables, ¿ya? O sea, esta función coseno de x es continua, 1 más x a la cuarta es continua, no tiene singularidades, ya eso es importante, no tiene singularidades, o no tiene ceros en R, por lo que no se indefine. Bueno, y esto es una división de funciones continuas donde la función de abajo no se anula, todo bien, todo bonito, continuo y diferenciable, ¿ya? Entonces, por TDM, por teorema del valor medio, se tiene que
existe algún chi, ya voy a ocupar esa notación, chi en R, S, tal que H de R menos H de S es igual a H' en chi por R menos S. ¿Ya? Esto es teorema del valor medio. Luego, tengo la siguiente igualdad. Esto es solamente ponerle el módulo a la igualdad que acabo de escribir. Módulo de h de r menos h de s es igual a módulo de h' en chi por, yo puedo separar este módulo por el módulo de r menos s. Entonces, para demostrar el resultado, voy a hacer lo siguiente. Voy a acotar esto por algún número real, porque eso me va a permitir mayorar esta cantidad y concluir lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces, esperando que esto se vaya entendiendo para dónde va, estudiamos la función h'. Entonces, estudiemos h'. Bueno, h' en x, ya lo voy a... o h' no, porque no me funciona. Entonces, h'. Entonces, h' en x, esto es derivar la función, la podemos hacer explícitamente y vamos a obtener, bueno, algo un poco matraquero, pero, pero amigable, ¿ya? Bueno, esto es derivada de esto y esto me va a dar menos seno de x partido en 1 más x a la cuarta y esto menos 4x cubo coseno de x partido en 1 más x a la cuarta. ¿Ya? Entonces, cosas que hay que notar. Notemos que h' es continua en R, ya en todo R, y esto por mismo argumento anterior. Seno de x continua, 1 más x a la cuarta continua, no se anula, x cubo continua, una resta, no, es todo continuo, ¿ya? Entonces, continua en R por álgebra y composición de funciones continuas. Y aquí viene un paso clave. Y además, aquí yo estoy usando una proposición que le adjunté en el enunciado del auxiliar, que, bueno, aquí ya vamos a discutir. El límite, cuando x tiende a más y menos infinito, lo voy a escribir todo de una. El límite de... Aquí estoy denotando que en realidad los límites valen lo mismo. O sea, si tomo el límite con x tendiendo a infinito y a menos infinito, en realidad va a dar lo mismo. ¿Ya? Solamente para escribir un poquito menos y de manera más compacta. ¿Ya? Entonces yo tomo el límite hacia x hacia infinito y hacia menos infinito de esta función y el resultado va a ser el mismo. ¿Y cuál va a ser el resultado? Si alguien ya lo está viendo, este resultado, este límite, es 0, ¿ya? Y por razones bien simples. Seno de x es una función acotada y 1 más x a la cuarta se va a infinito, ¿cierto? Explota. Entonces este denominador se hace muy grande y la expresión se va a 0 y algo similar pasa en esto, ¿ya? O sea, el grado del numerador es menor al del denominador y coseno también es una función acotada, así que todo esto se va a hacer, ¿ya? Entonces, como tengo una función que es continua en R y que los límites hacia el infinito y hacia menos infinito existen, entonces necesariamente existe una constante real m que acota a la función h', ¿ya? No voy a hacer la demostración formal acá, pero
para que se convenzan un poco, esto es como que yo tuviera acá, si una función, y bueno, la función es continua, hace lo que quiere acá, ¿cierto? Y después los límites hacia el infinito tienden a un valor, ¿cierto? Acá también tiende un valor. Y bueno, visualmente no le queda otra que estar acotada por algún valor, en valor absoluto. Por ejemplo, este, m, ¿cierto? Visualmente funciona. Hay una demostración que ustedes podrían revisar eh, o pueden buscarla en internet, pero así es. Entonces, esto me implica que existe una constante, bueno, le voy a poner k, ¿ya? Tal que para todo x en R, el módulo de h' de x es menor o igual que m, ¿ya? O sea, tengo estas dos hipótesis, continuidad en todo R y límites hacia más y menos infinito igual a cero. En realidad no es necesario que sean los dos igual a cero, solamente basta con que existan y sean finitos, ¿ya? Entonces, ¿qué obtengo? Entonces, volviendo a la desigualdad anterior, o en realidad la igualdad, perdón, en realidad a la igualdad, em, voy a tener que h de R menos h de S en módulo em, es igual a h' en chi. Este chi es la existencia, es el que existe entre R y S, ¿ya? Y esto por R menos S, ¿cierto? Pero yo ya supe que existe una cota para h', y esta cota para h' es para todo x en R. En particular, lo es para chi, ¿cierto? Entonces, como es en particular para chi, yo puedo acotar esto por, ¿qué cosa? K por R menos S, y luego, como, como R y S son arbitrarios, se concluye, ¿cierto? Porque R y S no fueron escogidos de manera especial, solamente eran dos reales y son arbitrarios, así que se concluye el resultado. ¿Ya? Se concluye. ¿Ok? Entonces, ahora encuentre una solución definida en todo R del problema de Cauchy y use la parte anterior para demostrar que esa es la única solución al problema asterisco. ¿Ok? Entonces, volvamos acá. Entonces, el problema es el que se ve ahí. La condición inicial es i en 0 igual a pi medios. Y bueno, la edad está definida de esta manera. Ahora, notemos que si tomo la solución i de x igual a pi medios, entonces esto va a resolver el problema de Cauchy. Bueno, voy a volver a la diapositiva siguiente. Entonces, esto es solamente encontrarla, y encontrarla un poco al ojo, ¿ya? Eso va a ser recurrente igual, para que tengan práctica con eso. Entonces, eh, veamos que i de x, en realidad la voy a denotar de otro modo, ¿ya? Para que no se confunda. Eh, phi de x igual a pi medios, ya, entre paréntesis constante, ya no depende de x, es igual a pi medios para todo x, resuelve asterisco. Entonces, bueno, es claro que
phi prima de x es igual a 0 porque es una función constante. Entonces, esto es por un lado, y por el otro tengo que coseno de phi de x, aquí estoy evaluando en el lado derecho, esto es coseno de pi medios partido en 1 más, bueno, pi medios a la cuarta, pero coseno de pi medios, ¿cuánto es? Bueno, es 0. Y lo de abajo es, bueno, un número real. Entonces, phi es solución de asterisco en todo R, ¿cierto? Porque esto era para todo X en R. Además, es, y aquí vamos a hacer el claim, es la única solución de asterisco. Entonces, justificamos. ¿Por qué? Bueno, el problema de Cauchy asterisco se escribe como, y aquí vamos a corroborar la hipótesis del teorema de existencia de unicidad global, que ustedes recordarán que el problema de Cauchy, que se escribe como y' igual a f de x, y, y bueno, en x0 igual a y0, posee una única solución en todo R o en todo I, que es el intervalo de definición de F. Bueno, en este caso este problema es I es R, ¿ya? Así que este problema posee una única solución si es que F es continua en su primera variable y Lipschitz global en su segunda variable. Entonces, notamos lo siguiente. Notamos que el problema de Cauchy, asterisco, se escribe como em, y' igual a f de x, y con f de x, y igual a h de i, ¿cierto? H de i, con h la función que definimos antes, y con condición inicial o de borde, y en 0 igual a pi medios. Entonces, corroboramos la hipótesis del teorema de existencia de unicidad. En este caso, voy a escribir primero, en este caso, I es igual a R, ¿ya? Y en la notación del teorema, ¿ya? Entonces tenemos que F es continua en su primera variable. ¿Por qué? Pues porque no depende de ella. O sea, es continua porque no influye, o si tomo el límite hacia cualquier punto, en realidad no influye en nada. O sea, es como una función constante. Para cada i, esta función f de x, vista como función de x, es una constante. Y es una constante igual a h de i. ¿Ya? Entonces, es continua en su primera variable, pues es constante con respecto a ella. ¿Ya? Y segundo, f es globalmente Lipschitz en su segunda variable por la parte anterior, ¿ya? O sea, si ustedes ponen
el resultado anterior en términos de f, o sea, demostramos que esto es Lipschitz, y si ponen la desigualdad anterior en términos de f, van a tener que se tiene la condición Lipschitz global. Entonces, por la parte anterior. ¿Ya? Y lo voy a escribir, es decir, bueno, IE siempre significa es decir. Entonces, h de i menos h de z es menor o igual que k por i menos z para todo i z en r. Esto es equivalente a decir que el módulo de f de x, y menos f de x, z es menor o igual que k por i menos z. El módulo, ¿ya? Y esto es para todo x en r, para todo y z en r, ¿ya? Entonces se tienen las dos hipótesis del teorema de existencia de unicidad global, con lo que luego asterisco posee una única solución en R de clase C1 de R. Así, y aquí viene el remate, así como phi soluciona, como phi soluciona asterisco y asterisco tiene una única solución, se concluye que phi es la única solución de asterisco. ¿Ya? Concluimos el problema. ¿Sí? Hay técnicas que se ocupan en este tipo de problemas. Bueno, mayormente en la parte de demostrar que es Lipschitz. Usualmente se usa TDM, se acota la derivada, cosas que son todas equivalentes y que nos permiten demostrar este resultado. ¿Ya? Así que vimos que el problema de Cauchy asterisco, que se veía prometedor, en realidad tiene una solución muy fome que es constante. ¿Ya? Ahora, P3, que es teorema de existencia de unicidad local. ¿Ya? Entonces, considere la siguiente ecuación diferencial de primer orden en forma diferencial de x a dt es igual a x cuadrado más t a la cuarta partido en tx, y nos piden en la parte A, sin calcular la solución analíticamente, demuestre que hay una única solución tal que x en 1 vale menos 1. ¿Ya? Entonces, escribamos el problema eh, de Cauchy como sigue. Entonces, voy a tener, bueno, voy a poner x' nomás, porque de x a dt es x'. Esto es x cuadrado más t a la cuarta partido en tx, y la condición inicial, bueno, inicial, ¿ya? Le voy a decir inicial porque la variable es t. x1 vale menos 1. Entonces, esto de acá lo voy a llamar f de t, x. Entonces, aquí este es un argumento muy, muy simple, ¿ya? Em, veamos, o sea, en realidad ni siquiera veamos. Entonces, notemos que f, em, f, ah, f es diferenciable en el punto
el par de valores iniciales 1, menos 1, ¿ya? O sea, si ustedes em, derivan parcialmente esto, van a ver que la derivada existe en el punto u, menos 1, lo que pueden ver desde ya, porque esta función es, bueno, continua, excepto en t igual 0 y x igual 0, pero es continua, está bien definida en el punto 1, menos 1, y si hacen la derivada parcial de esta función f, van a ver que es diferenciable en el punto 1 y menos 1. Esto implica que f es continua en t, y más aún, es continua en un entorno de t igual a 1 y es Lipschitz en un entorno de em, en un entorno de x igual menos 1, ¿ya? O sea, el hecho de que f sea diferenciable en este par ordenado implica que, por un lado, que es continuo en un entorno de t igual 1 y es Lipschitz en un entorno de x igual a menos 1, ¿ya? Luego, por tu local, existe una única solución clase C1 en algún conjunto J, que no lo voy a explicitar, que soluciona el problema de Cauchy. ¿Ya? Es un argumento muy simple y muy cortito. ¿Ya? Luego, muestre que esta ecuación es de Bernoulli y resuélvala. Encuentre la solución particular tal que x de 1 igual a menos 1. Entonces, en esta parte tenemos que resolver la ecuación. Entonces, tenemos que, bueno, x', vamos a mostrar que es de Bernoulli. Esto es igual a x cuadrado más t a la cuarta, partido en t por x. Esto es igual, por un lado, a x partido en t más t cubo partido en x, ¿ya? Y esto haciéndolo donde esté bien definida. Esto es equivalente a que x' menos x partido en t es igual a t al cubo por x a la menos 1, ¿ya? Y esta es una EDO de Bernoulli con n igual a menos 1, ¿ya? Porque mi función incógnita es x, acá tengo x con algún coeficiente que depende de t, y al otro lado tengo una función de t por x a una potencia, y esa potencia es menos 1, ¿ya? Entonces, hacemos el cambio de variable z igual a x a la 1 menos n, que en realidad es x a la 1 menos 1, y esto va a ser x al cuadrado. Luego, tomando derivada, se tiene que z' es 2x, x', ¿cierto? Esto es por regla de la cadena. Entonces, multiplicando, ahora tengo que buscar hacer aparecer la variable z' en esta ecuación. Y para eso tengo que multiplicar acá por 2x, ¿cierto? Y ahí van a aparecer todas las variables. Entonces, multiplicando por 2x,
se obtiene que, entonces tengo 2x, x', estoy multiplicando acá, 2x, x' menos 2x al cuadrado partido en t, igual a 2t al cubo, y como multipliqué por 2x, eso se me cancela, y así me queda, y luego con el cambio de variable, esto se me transforma simplemente en z' menos 2 partido en t por z, porque z es x cuadrado, y esto igual a 2t al cubo, que es una EDO de primer orden lineal no homogénea. ¿Ya? Entonces, factor integrante. Factor integrante sería exponencial de la integral del coeficiente que acompaña acá a z, que en este caso sería menos 2 partido en s de s, y todo esto va a estar evaluado en s igual x. ¿Ya? Esta integral me va a dar, bueno, exponencial de menos 2 por logaritmo de s, y esto no es más que, bueno, y esto evaluado en s igual x, y eso me va a dar simplemente x a la menos 2. ¿Ya? Entonces, multiplicando por el factor integrante, se obtiene x a la menos 2 por z'. Ay, perdón, acá la variable, perdón. Me acostumbré mucho que la variable era x y es todo t, ¿ya? Esto es t. Entonces, esto es t a la menos 2 por z' menos t menos 2 por t a la menos 3 por z. Esto igual a 2t, ¿cierto? Multipliqué toda la ecuación por el factor integral. Y esto no es más que una derivada de un producto al lado. Esto me va a dar t a la menos 2 por z, esto derivado con respecto a x, y igual al lado derecho igual a 2t. ¿Ya? Entonces, EDO de integración directa, tenemos que t a la menos 2 por z es igual a la integral de esta cosa de acá, em, que va a ser la integral de t a dt. Esto va a ser t cuadrado medios, por lo que el resultado es t cuadrado más una constante real. ¿Ya? Y finalmente obtengo que z despejando, que z de t es igual a z, va a ser t a la cuarta más c por t al cuadrado. ¿Ok? Entonces, resolvimos la ecuación en z, y ahora tenemos que recuperar el cambio de variable. Entonces, recuperando el cambio de variable, se tiene que, como z era igual a x cuadrado, entonces voy a concluir que x de t va a ser igual a más menos, porque estoy sacando la raíz cuadrada, de t a la cuarta por c al t cuadrado. ¿Ya? C por t cuadrado. Entonces, ahora buscamos c tal que x en 1 valga menos 1. Es decir, se tiene que satisfacer una igualdad.
¿Y qué igualdad es esa? Bueno, x en 1 evaluando acá, va a ser, bueno, más menos 1 más c, y esto es igual a menos 1. Y ahora, como la raíz cuadrada de por sí sola entrega siempre números positivos, necesariamente acá tenemos que escoger el signo negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos va a decir que esto es raíz cuadrada de 1 más c igual a 1, lo que me va a decir que c es igual a 0, ¿ya? ¿Estoy bien? Déjenme corroborar. Sí, así es. Entonces, c es igual a 0, con lo que la solución buscada es x de t igual a, como tomamos el signo negativo, va a ser menos raíz de, ¿cuánto? T a la cuarta más 0 por t cuadrado, y esto va a ser simplemente menos t cuadrado, ¿ya? Esa es la solución buscada, ¿ok? Entonces, ahora parte C. ¿Cuál es el intervalo de existencia de la solución que pasa por el punto 2,1 como solución de la ecuación? Entonces, volvamos a la solución general. Entonces, volviendo a la solución general, obtuvimos que x de t es igual a más menos raíz de t a la cuarta más c por t al cuadrado. ¿Ya? Entonces, em, ¿cómo se llama esto? Bueno, entonces ahora queremos encontrar c. Entonces, encontremos c. Bueno, primero, como queremos analizar un intervalo de existencia de una solución, bueno, primero tenemos que encontrarlo, ¿ya? Encontrarla explícitamente. Así que encontramos c tal que se satisfaga la condición inicial x en 2 igual a 1, ¿cierto? Porque eso es pasar por ese punto. Este sería el t y este sería el x. Entonces, se tiene que satisfacer x en 2 es igual a más menos raíz de 2 a la cuarta potencia es 16 más c por 2 al cuadrado, que es 4. Y esto igual a 1. Entonces, en este caso, como la raíz cuadrada de por sí sola entrega números positivos, tenemos que tomar el signo más ahora. Entonces, resolviendo esta ecuación, me va a dar que c es igual a menos 15 partido en 4. ¿Ok? Así, la solución buscada es la siguiente. Es x de t igual a, bueno, lo voy a escribir ordenadamente de un paraguaso. Ya ustedes pueden escribir, verificarlo. ¿Ya? T cuadrado por t cuadrado menos 15 partido en 4. ¿Ya? Esa va a ser la solución. Eso es cuando ya reemplacé la constante c. ¿Ya? Ahora, veamos que x eh, como función, lo destaco porque es importante eso, como función está definida o bien definida en aquellos t tales que em,
t cuadrado menos 15 partido en 4 es mayor o igual que 0, ¿cierto? Porque si no la raíz cuadrada me va a tirar un número complejo. Entonces, como función de R en R, esta función está bien definida cuando t cuadrado menos 15 partido en 4 es mayor o igual que 0. Y esto me da un conjunto de solución. Un conjunto de solución, ustedes pueden resolver la inecuación acá, se recuerdan un poco de intro al cálculo, y nos va a dar que el intervalo eh, o el conjunto de solución es precisamente el siguiente. Es t perteneciente a el conjunto menos infinito, coma, raíz de 15 partido en 2, perdón, se me olvidó sacar la raíz ahí, sería 2, cerrado, unión, aquí es menos, perdón, y el otro sería raíz de 15 partido en 2, coma, más infinito, ¿ya? Ese sería el intervalo de definición, de buena definición, como función. Aquí, x está bien definida como función, ¿ya? Pero, un gran pero, como solución de la ecuación, como solución de la ecuación diferencial de la EDO, estará definida en la parte que contiene a la condición inicial. ¿Ya? Como solución de la EDO estará definida en la parte que contiene la condición inicial, ¿ya? Que quede bien claro esto. Como función está definida en este conjunto, pero como solución estará definida en la parte que contiene la condición inicial. Entonces, notando que, bueno, aquí si ustedes quieren T0, que es igual a el tiempo inicial, igual a 2, esto va a ser mayor, lo pueden verificar, a 15, raíz de 15 partido en 2. Entonces, el intervalo de definición como solución es, bueno, aquí J igual a la parte derecha de este conjunto, que va a ser el cerrado a la izquierda, raíz de 15 partido en 2, coma más infinito. ¿Ok? Y con esto concluye el ejercicio. ¿Ya? Hay que tener mucho ojo con esto. Este conjunto J es como más o menos el que aparece en el teorema de existencia de unicidad local. ¿Ya? Y aquí noten que da disconexo, o sea, no tengo R como partido a la mitad en un trocito, y bueno, como solución no puede quedar definida en todo este conjunto. Tiene que ser donde está la definición, donde está la condición inicial, ¿ya? Entonces, eso sería para la parte C, y ahora vamos a finalizar el auxiliar con la parte D. Hay dos soluciones que pasan por el punto 0, 0. ¿Por qué esto no contradice el teorema de existencia de unicidad de soluciones? Entonces, ahora tenemos que encontrar dos soluciones que pasen por 0, 0. Entonces, volviendo a la solución general, se tiene que x de t es igual a la raíz, a más menos la raíz de t a la cuarta por c al t cuadrado. C por t cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí C es constante.
Entonces, notemos que independiente de C, todas las soluciones satisfacen lo siguiente. X en 0 es igual a más menos raíz de 0 a la cuarta más c por 0 al cuadrado, que es igual a 0. Es decir, todas las funciones, da lo mismo la constante c, todas las soluciones posibles de esta ecuación satisfacen la condición inicial x igual a 0, igual a 0. ¿Ya? Entonces, en particular, si queremos exhibir dos soluciones explícitamente, en particular, perdón, en particular, si c es igual a 0, entonces x1 de t igual a t cuadrado y x2 de t igual a menos t cuadrado satisfacen la condición inicial y satisfacen satisfacen la condición inicial. Bueno, aquí viene la pregunta capciosa, o en realidad no es capciosa, pero algunas veces les van a preguntar, ¿esto contradice el teorema de existencia de unicidad? Y ustedes nunca van a responder que sí, porque el teorema de existencia de unicidad es un teorema, tiene hipótesis que se deben cumplir, por ende, y como está probado, nunca se va a contradecir porque es un teorema, ¿ya? Pero es una pregunta capciosa a la cual ustedes nunca deben responder que sí, ¿ya? Entonces, no, un teorema nunca se contradice. ¿Y por qué no se contradice? Bueno, esto no contradice el TEU, ¿ya? Y ahora viene la justificación. Pues la función f de t, x igual a x cuadrado más t a la cuarta partido en t por x. Esta es la ley o la definición de la ecuación diferencial o del problema de Cauchy. No es continua en t igual a 0 y, eh, y x igual a 0. ¿Ya? O sea, cuando uno evalúa, cuando uno se aproxima a 0, al punto 0, 0, en esta ecuación, en realidad lo que uno obtiene es una explosión. ¿Ya? O sea, esto explota hacia infinito. ¿Ya? Eh, lo que implica que la unicidad de soluciones no se puede asegurar para la condición inicial x en 0 igual a 0, ¿ok? Es porque esta función explota en 0, 0, ¿ya? No es continua en t igual 0, o sea, de partida ya no tenemos hipótesis de continuidad en t, ¿ya? Y tampoco en x. Así que, nada. Eh, como no tenemos continuidad en t, en realidad, ahora que lo pienso, basta con que no sea continua en t, ¿ya? Si no es continua en un punto... Ah, ya, y tampoco, y en x igual 0, si tampoco es continua, tampoco va a ser diferenciable, ¿ya? Eso también se tiene.
Entonces aquí nos falla el TEU porque esta función no está bien definida en este punto, en el punto 0,0. ¿Ya? Así que con esto concluye el ejercicio. Si les queda bien claro lo que vimos en este auxiliar, los que les quedaron propuestos van a poder hacerlo sin ningún problema, ¿ya? Y de todos modos la pauta va a ir, y si les quedan dudas, siempre me pueden escribir a mí, a Fernanda, al profesor. Así que eso, espero que estén muy bien, que se haya entendido y nada. Chao. Y nos vemos a la vuelta del receso. Que tengan un buen receso, un buen descanso. Adiós.